grabar en mi móvil. Ah, bueno, que quiere grabar. Bien, vamos a compartir So we are going to share algo de la maravillosa palabra de Dios. something from the marvelous Word of God. Me gustaría que leyéramos unos versículos I would like to read some verses en el Evangelio de Juan, in John's Gospel, al final, at the end of the Gospel, versículo 60, ¿qué capítulo? capítulo 6. In chapter 6, verse 60. 60 to 66. 60 a 66. To 60 to 66, chapter 6 of Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué está pasando aquí? what is happening here? El día anterior, The day before, Jesús había dado de comer Jesus fed a miles de personas. thousands of people. Había andado sobre el mar He walked above the sea, y la gente cruzó el mar en barcas and the people crossed the lake in boat, buscando a Jesús. searching for Jesus. Las primeras palabras de Jesús, The first words of Jesus cuando se encontró con la gente, when he met the crowd fueron, were, me buscáis, you search me, no porque visteis las señales, not because you see the sign, sino porque comisteis el pan but because you ate of the bread y os llenasteis. and you were full. No son palabras muy amigables. These are not very friendly words. En el versículo 29, In verse 29, Jesús les habla de la justificación por la fe, Jesus is talking about the justification by faith, que debían de creer en Él that they should believe in Him para ser justificados. to be justified. En el versículo 35, In verse 35, Jesús dice que Él es el pan de vida. Jesus said that He is the bread of life. En el versículo 37, In verse 37, Jesús dice, Jesus said, todo lo que el Padre me da, all that the Father will give me, viene a mí. come to me. Está hablando del llamamiento eficaz. He is talking about the Ephesian calling. En el versículo 39, In verse 39, habla de la preservación he is talking about the preservation de los santos. of the saints. Dice, esta es la voluntad de Dios, He said, this is the will of God, que todo lo que el Padre me da, that everything that the Lord God, the Father, give me, no pierda yo nada. shall I lose nothing. También Also, dice que había descendido del cielo. also he said that he has descended from heaven, Esto hizo que murmuraran, and these words made people to murmur. en el versículo 41 y 42. In verses 41 and 42. En el versículo 44, In verse 44, Jesús habla Jesus speaks de la soberanía de Dios about the sovereignty of God en la salvación. in salvation. Ninguno puede venir a mí
nobody can come to me si el Padre que me envió no le trajere. if the Father who has sent me don't bring him. Jesús se presenta como el sacrificio, And Jesus is present himself as the sacrifice, el único camino a Dios. the only way to God. Solamente por medio de Él, Only for his way, por medio de su sacrificio, through his sacrifice, podemos llegar a Dios. we can come to God. Y les dice que deben de comer su carne And he said that they must eat his blood, his flesh, y beber su sangre. and drink his blood. Otra vez vuelven a contender, And a murmurar. again, the people began to murmur. Versículos 51 y 52. Verses 51 and 52. ¿Cómo puede darnos su carne a comer? How he can give us his flesh to eat. Pero Jesús But Jesus sigue hablando la verdad. continues speaking the truth. Él no se achica, He no trata de echar azúcar. doesn't try to put sugar in his word. Él habla la verdad de Dios. He speaks the truth of God. Hay controversia, hay contienda. And there is a controversy and contention. Pero lo increíble But the incredible thing es que aquí, is that here, en el versículo 60, in verse 60, está hablando de sus discípulos. he is talking about his disciple. Sus discípulos oyeron todo esto His disciples heard all these things, y pensarían, and they should have thought podía ser más suave, he could be more gentle. no está siendo aceptado, ¿No está haciendo? no está siendo recibido. These words were not being received. Sus palabras no están siendo recibidas. His words were not being accepted. Estos discípulos, These disciples, estoy seguro I am sure, que si estaban allí if they were there cuando vino el joven rico, when the rich man, young rich man fellow came, y Jesús le dijo, and Jesus told him, vende todo sell everything y dalo a los pobres and give it to the poor y sígueme. and follow me. Estos discípulos These disciples hubieran pensado, would have thought, ¿pero qué dice? but what he's saying, Es joven he's young, y es rico. he's rich. El diezmo hubiera sido grande. The Ofrenda. the offering would be very great. Yeah, tithe. Tithe. Yeah. ¿Por qué le habló tan duro? Why he was hard Vende todo. on this young man, sell everything. Pero Jesús But Jesus, mantuvo la verdad. he kept the truth. Él no volvió atrás He didn't came back para ser aceptado. to say to be accepted. Hoy Today tratamos we try de ser aceptados. to be accepted. Y muchas de estas doctrinas Many of these doctrines que están en este capítulo, that they are in this chapter, en este glorioso capítulo 6, in this glorious chapter 6, que nos habla de todas las doctrinas de la gracia, that speaks to us about all the doctrines of the grace. nosotros las apartamos un poco We put them a little bit apart para ser aceptados por la gente. to be accepted by the people. Jesús no hizo esto. Jesus didn't do that. Jesús habló siempre la verdad. Jesus spoke always the truth. Cuando veo esta escena, When I see this scene, me recuerda un episodio I remember an episode en el Antiguo Testamento, in the Old Covenant, en Números 11. in Numbers 11. Vamos a leer unos versículos. Dentro del número. We are going to read some verses in
the book of Numbers, 11. Números 11, chapter 11, versículos 1 al 6. verses 1 to 6. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Aquí tenemos una escena similar We have here a similar event a la que vimos en Juan 6. to that we saw in John chapter 6. Aquellos discípulos de Juan 6 Those disciples in John 6, dijeron: dura es esta palabra. they say, this word is very hard. Aquí esta gente And here, these people, dice: ¿quién nos diera a comer carne? they say, who will give us to eat meat? En la iglesia, en la cristiandad, In the church, in Christendom, la gran mayoría de las personas the great majority of people, no están convertidas. they are not converted. They're not converted. Y son incapaces And they are unable de ver a Cristo to see Christ como el pan de vida. as the bread of life. Y se cansan de escuchar de Cristo. And they get tired to listen to Christ. Quieren algo They want something que puedan ver, that they can see tocar, and touch sentir, and feel, y quieren carne. and they want meat. ¿Qué ocurre? And what happened? Que estas personas That these people, hacen hincapié en lo externo. they put their emphasis in the external thing. Quieren estar ahí en la cristiandad, They want to be there in Christendom, pero lo que más les importa son los edificios, but what they matter is the buildings casi todo el dinero para pagar edificios, or all the money to buy the buildings, para pagar templos to buy temples, impresionantes, very big, muchos millones. many millions. Hacen hincapié en el ritualismo. They put the emphasis on ritualism. Todo tiene que ser de acuerdo al rito. Everything has to be with according to the rite. Lo más importante es el ritualismo. The most important thing is ritualism. Ritualism. Yeah. Y no quieren mucho maná. And they don't want much manna. Jesús vino a dar el maná, But Jesus came to give the manna, el verdadero maná. the true manna. El verdadero maná es Él. The true manna is Him. Él dijo: yo soy el pan del cielo. He said, I am the bread from heaven. Vuestros padres comieron el maná Your father ate the manna y murieron, and they died. pero el que me come a mí But he who eat me vivirá eternamente. will live eternally. Este es el verdadero pan del cielo. This is the real bread from heaven. Y es el que debemos comer. And this is the one we must eat. Los discípulos que oyeron a Jesús The disciples that they listened to Jesus,
Se miraron unos a otros. They look at each other Y esto es duro, and said, "This is hard comer su carne, to eat his flesh, beber su sangre, drink his blood, recibirlo a Él, receive him, únicamente a Él, only to him, dejar nuestros ritos, to live our ritual, dejar nuestra propia justicia to live our own righteousness, para solo agarrarnos a Él. to only grasp him." ¿Y si nos falla? How about if he fail us? ¿Y si no es lo que Él dice? How about if this is not what he says? Esto es lo que pensaron los hebreos. This is what the Hebrew people thought En la epístola a los hebreos in the epistle to the Hebrews. estaban volviendo atrás, They were going backwards porque en Cristo because in Christ todo es interno. everything is internal. Únicamente tenemos dos cosas externas: We only have two external things: bautismo the baptism y Santa Cena. and the Holy Communion. Todo lo demás es una obra interna, Everything else is an internal work. es una obra en el corazón. It's a work in the heart. Nos despoja del pecado, It releases us from sin. nos despoja de nuestra propia It justicia. releases us from our own righteousness. Ya no podemos confiar en nuestra bondad. So we can no longer trust in our goodness. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. That is what Jesus was saying. Únicamente el que cree en mí, Only who believe in me que tiene vida eterna. have eternal life. Y dijo cosas He said things impresionantes. very impressive. Dijo cosas como que ninguno puede venir a mí Things like nobody can come to me si el Padre no le trajere. if the Father won't bring him. En el versículo 44. In verse 44, Esto, this, para la razón natural, for the natural reason, es un choque. is shocking. La mayoría de la cristiandad The majority of the Christendom funda su creencia en la razón. they base his belief in reason. Lo que no se adapta a la razón Anything that it doesn't adapt to reason, lo rechaza, reject, no quiere saber nada. don't want to know anything about it. Pero Jesús But Jesus, habló he spoke verdades truths que están más allá de nuestro entendimiento. that they are beyond our knowledge, Y tenemos que recibirlas. and we have to receive them. Esto es lo que vemos en el libro de Job. That is what we see in the book of Job. Job no entendía lo que pasaba. Job didn't understand what was happening, Y Dios no le explicó lo que estaba pasando. and God didn't explain to him what was happening. Porque si se lo hubiera explicado, Because if God has explained to him, posiblemente no lo hubiera entendido. possibly he would not be able to understand. Si Dios le hubiera dicho, If God would have told him, es que Satanás ha venido is that Satan has come to me y me ha dicho esto, and told me this, y yo le he dejado and I have left him hacer todo lo que te ha hecho. to do everything he has done to you. La razón The reason no lo hubiera entendido. would not has understood. Algún buen cristiano Some good Christians de muchos años, from many years con testimonio, with a testimony me ha dicho a mí, has told me pero ¿cómo es posible how it is possible que ocurriera eso? that event could happen. Yo le he dado una explicación And I gave an explanation más o menos razonable, more or less reasonable, pero no la ha entendido. but he didn't understand. Es que mató a sus 10 hijos, me decía. Is that the man said to Bienve, is that God killed his 10 children. Yeah.
Dios no le explicó a Job nada But God didn't explain to Job anything de lo que estaba pasando. about what it was happening. Solo le dijo, Only he told him, yo soy Dios, I am God, yo lo he hecho todo, and I have done everything. yo controlo todo, I have control of everything. yo determino todo. I determine Yeah. everything. Confía en mí. Trust me. So, yeah. Y eso es lo que nos dice Dios. And that is what God says to us. Yo soy Dios, I am God. yo he enviado a mi Hijo I have sent my Son para tu salvación. for your salvation. Confía en mí. Trust me. Si no entiendes las cosas, If you don't understand the things, confía. trust. Si tu razón no está de acuerdo a mi palabra, If your reason is not according to my word, despídela. just send it out. Cuando la razón está de acuerdo a la palabra, When the reason is according to the word, es una buena sirvienta, is a good servant, como la sierva de Sara. as the servant of Sarah. Pero cuando se opone, But when the reason is opposed to us, hay que echarla to God, we have to dismiss y quedarnos mudos, and to stand down como Zacarías, as Yeah. Zachariah, quedarnos mudos to stay down y decirle a Dios, and say to God, sí Señor, yes, Lord, porque así te agradó. because that it please you. Pero aquí en Juan capítulo 6 But here in John 6, vemos que muchos de sus discípulos we see that many of his disciples, dijeron, esto es duro, this is hard. no podemos recibir esto. We cannot receive this. La Biblia dice que la mente natural The Bible says that the natural mind, or no recibe las cosas que son de Dios. the natural man don't receive the things Yeah. from God Son locura. because they are foolishness. Si una mente no ha sido regenerada, If a mind has not been regenerated, no puede recibir las verdades de Dios. cannot receive the truth from God. Y la Biblia es clara. And the Bible is clear. Nos enseña la parábola del sembrador. The parable of the sower. Hay 4 clases de personas. There are 4 different people there. De esas 4, solo una From these 4 people, only one recibe la palabra receive the word y da fruto. and give fruit. Pero los otros 3, But the other 3, uno, el diablo se la lleva enseguida. one of them, the devil snatch. Otro cae en la piedra. The other one is falling stone. Stones, yes. Y brota. It give a bit of growth. Al principio hay gozo, So at the beginning there is joy, pero viene el sol but the sunshine comes y no tiene raíz and it has no root y muere. and die. Otro cae entre los espinos. And the other one fell under thorn. Thorns. También reciben la palabra. They also receive the word. Yo me entrego, I give myself to God. yo hago la oración. I make the prayer. Señor, te recibo en mi corazón. I make a prayer, Lord, I receive in my heart. Pero hay espinos But there are thorns, y crecen también. and they grow also. Empieza a mirar para acá. So the man starts looking this direction, Riqueza, riches, dinero, money, bienestar, well-being, y se ahoga la palabra. and the word of God choke. No quiero maná siempre. The man say, I don't want manna all the time. Quiero carne. I want Dame flesh. carne. Give me bread. Give me meat. Give me meat.
Dame algo que pueda entender, Give me something that I can understand, algo que pueda tocar, something that I can touch, algo que pueda comer, something that I can eat. que no sea siempre maná, That not always be manna, Yeah. no sea siempre Cristo. not always be Christ. Si vemos los mensajes del libro de los Hechos, If we see the messages from the book of Hebrews, todos, from the book of Acts, todos están centrados en Cristo. they are all centered in Christ. Todos glorifican a Cristo. They all glorify Christ. Todos. Every one of them. Este es el mensaje que hizo crecer la iglesia. This was the message that made the church grow. No había azúcar. There was not sugar. Cuando Pablo fue a los Corintios, When Paul went to the Corinthians, me he propuesto no saber I have decided not to know cosa alguna entre vosotros, anything else from you sino a Cristo but Christ y Cristo crucificado. and Christ crucified. Pablo tenía mucha sabiduría. Perdona que me está... Pablo tenía mucha sabiduría, Paul has many wisdom. pero no la usó. ¿Qué es eso? Por favor, un momento. ¿Qué es eso? No, eso es de mi móvil. Eso del móvil. Pero no usó esa sabiduría. But Paul didn't use that wisdom, Toda su sabiduría, all the wisdom, toda su justicia, all his justice, la tuvo por basura he has for nothing para ganar a Cristo to gain Christ y ser hallado en Él. and to be found in him. Esto es maravilloso And this is wonderful. y lo vamos a dejar aquí We are going to stop here y seguiremos otro día. and we continue in another occasion. Pero que podamos recibir But that we can receive las verdades de Dios, the truth of God. aunque muchas no las entendamos. Even though many of them we don't understand. La mente natural no lo entiende. The natural mind don't understand. Aquellos obreros no entendieron Those workers in the parable didn't understood que a unos que habían trabajado 12 horas that some of them has worked for 12 hours. les diera un denario They receive only one denarius, y a los que habían trabajado 1 hora and the other people who works for 1 un hour denario. also one denarius. Ellos pensaron, And they have thought a nosotros nos debería de dar más, we should have received more. Yeah. pero el padre dijo, But the father said, yo hago lo que quiero con lo que es mío. I do what I want. With my money. Yeah. Inclinémonos So let us incline ante Dios before God y reconozcamos and recognize que Él es nuestra justificación, that He is our justification, nuestra sabiduría, our wisdom, nuestra redención, our redemption, nuestra santificación. our sanctification. Él es todo He is everything. y fuera de Él no hay nada. And apart from Him there is nothing. Así que vivamos siempre So let us live forever bajo su sombra, como dice el under- Salmo under 91. His shadow, as the Psalm, ¿qué salmo? 91. Psalm 91 says. El que habita al abrigo del He who Altísimo. dwells, In the secret place. yeah. Amén. Amén. Amen. Amén. Muchas gracias. Gracias. Bien,